Bien, Qasem Soleimani es el jefe militar iraní que ha sido asesinado a pedido de Donald Trump, pero en territorio de Irak. Está con nosotros, decíamos, Ramiro Escobar, para explicarnos cómo es que esto sucede en Irak. Para comenzar, si finalmente es un jefe militar iraní. Gracias por la invitación, ante todo. Bueno, esa es una pregunta que algunas personas se están haciendo, ¿no? ¿Por qué muere un jefe militar iraní en el aeropuerto de Bagdad, saliendo del aeropuerto de Bagdad? Porque además estaba ahí, ¿no?, desplazándose. Claro, la explicación es que Irán tenía en este jefe militar, Qasem Soleimani, al líder de unas fuerzas llamadas Al-Quds. Al-Quds en árabe significa Jerusalén. Esa fuerza se ocupaba de activar diversas milicias y grupos chiíes en varios países de la zona, en Irak, en Siria, en el Líbano, para aumentar el poder internacional de Irán. Y como Irak es un país que tiene el 60% de la población chií, y además el primer ministro es chií, entonces no era extraño que este jefe militar iraní, Qasem Soleimani, esté en el aeropuerto de Bagdad, porque iba con frecuencia y seguramente estaba, como tantas veces, haciendo coordinaciones para movilizar a los grupos chiíes que están en Irak. Pero Irán, de alguna manera, es uno de los enemigos principales de Estados Unidos, o al revés. E Irak, de alguna forma, es aliado de Estados Unidos, ¿o no? Porque finalmente está un poco dividida la situación de Irak. Ya, y por eso que se presenta todo este escenario. Lo que pasa es que cuando se produce la invasión de Irak en el 2013, en el gobierno de George W. Bush, se hace una apuesta que al final no resulta. Bueno, se le había advertido a Bush que eso podía pasar. Es decir, invades Irak, tumbas a Saddam Hussein, y lo que ocurre a continuación es que vas a tener que llamar a elecciones. Se hizo una constitución, se llamó elecciones, y como la mayoría de la población es chií, entonces los gobiernos han sido gobiernos de kurdos, chiíes, sunís, pero siempre con políticos chiíes en el poder. Entonces es obvio que los políticos de orientación chií van a ser más cercanos a Irán, ¿no? Algo que Estados Unidos no quería, pero que al final se produjo. Eran gobiernos de coalición para Irak, algo que era con sus dos aliados, Estados Unidos e Irán, pero para Estados Unidos en contra, digamos, de lo que ellos hubieran querido. Claro, tan es así que en un incidente que ha habido hace pocos días, antes de que se produzca el asesinato de Soleimani, hay, recordarás, Valerie, una incursión de ciudadanos furiosos contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad. La policía, la fuerza de seguridad que cuidan la embajada, aparentemente con influencia chií entre estas mismas fuerzas, dejan pasar a los manifestantes. Hasta cierto punto, por supuesto. Pero los iraníes no firman, digamos, este ataque. No se sabe al final si son justamente estas fuerzas militares los que terminan produciendo este ataque en el Lo que presume Estados Unidos es que sí, ¿no? Presume, pero no está, digamos, claro, que no se ha confirmado eso. Digamos, no presentaron ninguna prueba, pero lo que sí era cierto era que Soleimani era el líder de este grupo, suerte de coordinadora de movimiento militar que activaba los diversos grupos chiíes de la zona, y por lo tanto estaba en Irak, estaba en Siria, estaba en el Líbano, movilizando y apoyando incluso financieramente y de manera bélica a los grupos chiíes que respondían a Teherán, ¿no? Porque Teherán, Irán, quiere tener influencia en Oriente Medio y es un gran rival de Arabia Saudita, que es una potencia más bien suní, no chií. ¿Y por petróleo? Ambos países tienen petróleo. Sí. Ya, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque obviamente Estados Unidos prefiere la preeminencia de Arabia Saudita en la región, es una de las grandes potencias petroleras del mundo, porque es un gobierno finalmente aliado, ¿no? Mientras que Irán no. Si Irán ganaría la primacía en la zona, sería el país más influyente, eso no le convendría a Estados Unidos. Y lo peor que le ha pasado a Estados Unidos desde la invasión a Irak es tener en Irak, que también es un país petrolero, un gobierno en alguna medida por lo menos pro-iraní. Ahora, Soleimani no es nuevo dentro de las fuerzas militares iraníes. ¿Por qué, por ejemplo, otros presidentes no se habían atrevido a lo que ahora Donald Trump ordenó, matar directamente a este? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Él digamos, era desde hace muchos años conocido por esas actividades. Ni Obama ni George W. Bush se atrevieron a tomar una decisión de este tipo porque sabían cuáles podrían ser las consecuencias. Rápidamente te las digo, ¿no? Matar a Soleimani implica matar prácticamente al segundo del régimen iraní, no oficialmente, porque hay un presidente que es Hassan Rouhani, pero Soleimani era un tipo sumamente influyente, considerado un héroe de guerra, incluso para los ciudadanos.
significa afectar a una persona que es influyente en Irak, en Siria, en el Líbano y hasta en Palestina, porque tendría vínculos con Hamas. Entonces, los presidentes norteamericanos anteriores calibraban este riesgo y decían, si esta persona termina siendo asesinada y además Estados Unidos lo acepta públicamente, entonces va a haber una reacción en cadena que podría venir de Siria, podría venir de Israel para enfrentar el riesgo que significaría la activación de milicias chiíes como Hezbollah en el Líbano, podría haber una reacción de Irak, entonces se produciría una reacción en cadena que pondría en demasiado riesgo a la región. Entonces, ¿qué sucede con Trump que se atreve a hacer algo así? ¿Y qué consecuencias puede tener? De momento, lo que creo que tristemente, pero esperablemente a la vez ocurrirá, es que Irán va a responder. No puede dejar de hacerlo porque quedaría con un país débil, quedaría mal entre sus ciudadanos, quedaría mal entre los grupos que apoya. Entonces, en algún momento se va a producir una respuesta que no sabemos de qué magnitud va a ser ni dónde. Podría ser atacar a un grupo de militares norteamericanos, podría ser atacar una base militar, atacar un barco, no sabemos. Y no tiene el apoyo de Irak, porque incluso el gobierno iraquí se ha mostrado en contra porque han violado un poco su frontera. Exactamente, porque el asesinato se ha producido en su territorio. Entonces, luego y de Trump eso, tampoco tiene ni siquiera el apoyo del Congreso, porque no consultó con nadie. No consultó con los demócratas y que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, que como la Cámara de Diputados. Debió hacerlo. Solo consultó con los republicanos y por supuesto ahora lo están apoyando porque él además está en carrera presidencial, ¿no? Y además está enfrentando un juicio político que se va a votar la próxima semana. Es una jugada arriesgada, un clásico de la política internacional, un presidente en riesgo, apelar a una amenaza exterior o agitar el tablero internacional para distraer la atención. Ahora se habla más de esto que del juicio político a Trump, ¿no? Y probablemente ganar apoyo, ¿no? El juicio político va a continuar y va a continuar también la campaña, y todo esto podría de alguna manera voltearse justamente en contra de Donald Trump. ¿Hasta qué punto él puede, muy bien, distraer la atención, pero beneficiarse de este acto? Bueno, es una carta riesgosa, porque puede tener al final doble filo. Es decir, una parte de la sociedad norteamericana lo puede apoyar, porque imagínate que haya una represalia iraní, que muy probablemente se producirá, ¿no? Y él responda, entonces van a considerar que es un presidente que responde a las amenazas, ¿no? Y en lo que también se quiere diferenciar de Obama, a quien se le acusaba de no responder ante distintos hechos que se produjeron en Oriente Medio por una suerte de prudencia que Trump no tiene. ¿Y esa diferenciación es por la campaña presidencial? Es por la campaña y por la propia imagen pública de él, ¿no? Por la pataleta de Trump de querer ser diferente que Obama desde el principio. Y además es llegar al juicio político con la imagen de un presidente fuerte, ¿no? Reforzar la idea de que cómo vas a destituir a este presidente que se atreve a responder tan claramente a una amenaza exterior. Entonces, terminar de convencer a los republicanos, si es que no estaban convencidos, creo que sí lo estaban, de que es imposible que sea destituido. Y además entrar a la carrera presidencial con la imagen de alguien decidido a enfrentar una amenaza exterior. Y eso podría ayudar a la campaña, pero también lo podría afectar. Ahora, estamos hablando de que Donald Trump se está enfrentando de pronto contra Medio Oriente otra vez. Has dicho tú que ha incendiado la pradera y no sabe cuánto puede haber incendiado la pradera musulmana, además, ¿no? De los musulmanes. ¿Cuáles pueden ser finalmente las consecuencias? ¿Podemos llegar a una guerra mayor, a un enfrentamiento mayor? No ha recibido el apoyo del Reino Unido, pero sí ha recibido el apoyo de Israel. Ya de alguna manera se van marcando, ¿no? Las posiciones de cada uno en estos días, y podría ser algo mucho más grande. Claro que sí. De momento, el único país que ha apoyado abiertamente a Estados Unidos es Israel. Sí. Eso es esperable porque Israel es un gran enemigo de Irán, ¿no? Entonces, sucesivamente siempre ha apoyado estas decisiones de Estados Unidos, aun cuando sean muy arriesgadas, y además la alianza actual entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, es muy estrecha. Pero, por ejemplo, el Reino Unido ha tomado distancia, ha pedido prudencia, ha pedido contención. El resto de países de la Unión Europea también, ¿no? Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces no tiene él un apoyo masivo en la comunidad internacional como para sentirse respaldado y continuar adelante, pero al parecer eso no le importa mucho y lo va a hacer. Entonces tal vez muy de hecho, en riesgo. han continuado, ¿no? Los ataques. Hoy ha habido otro ataque hace unas horas. Hace unas horas ha habido otro ataque nuevamente en Irak. En Irak contra unas fuerzas chiíes vinculadas a Teherán, pero donde ya no había iraníes, sino iraquíes, pero siempre vinculadas con Irán. Entonces, ha habido otro ataque con drones, lo que quiere decir que
parece que Trump está decidido a avanzar en esta escalada y no le importa mucho qué es lo que va a hacer Irán, porque igual va a responder. Pero creo que no se está midiendo el riesgo y probablemente algunos miembros de la comunidad de inteligencia norteamericana estén muy preocupados porque esto se puede salir de control fácilmente, ¿no? Ajá, las Fuerzas Armadas entonces de Estados Unidos, por más de que siguen lo que Donald Trump ha dicho, posiblemente estén un poco en contra de estas decisiones. O sea, las Fuerzas Armadas van a cerrar filas con el presidente. Ajá. Y es muy improbable que salga un general a decir que no está de acuerdo. Pero en la comunidad de inteligencia norteamericana, porque hay varios polos de poder en Estados Unidos, el Pentágono, el Congreso, el Ejecutivo, y hay otras agencias de inteligencia. Probablemente en la comunidad de inteligencia norteamericana haya personas que estén viendo esto con mucha preocupación, porque no se sabe en qué puede terminar. Y tal vez estén pensando como piensa Putin, que ha dicho hace unas horas, una guerra se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Todavía no estamos en una guerra. Yo te iba a preguntar eso, ¿podría esto terminar en una guerra? Podría, si es que las represalias entre Estados Unidos e Irán se van avanzando en cadena y hay reacciones de otros países. Por ejemplo, si a Irán, espero que no ocurra, se le ocurre atacar a Israel, ¿no? Si es que hay un atentado de gran magnitud contra alguna presencia norteamericana en la región y Estados Unidos responde de manera muy contundente, podría reaccionar Siria, que es un aliado de Teherán. Es decir, entonces, es muy serio lo que ocurre. Pero en principio los enfrentamientos serían en esa zona, no habría un enfrentamiento hacia Estados Unidos, o también podría suceder. Es muy difícil que se produzca un ataque iraní en el mismo territorio norteamericano, ¿no? Porque además, no sé si has visto las noticias, han tomado previsiones en varias ciudades, incluyendo a Nueva York. Claro. Lo otro que tendría que pasar... Eso es lógico, pero lo más probable es que, digamos, que quede el enfrentamiento y los ataques y todo este incendio en la zona de Medio Oriente. Sí, lo más probable es que se produzcan ahí los hechos, pero no habría que descartar que haya agresiones o incidentes en otras partes, por eso están tomando previsiones. Y lo otro que hay que mirar es cuál va a ser la reacción de Rusia, que es un aliado de Irán. Entonces, Rusia va a querer aparecer como el que calma las cosas, el país que contiene las tensiones y que no va a entrar en una guerra. Las potencias difícilmente entran en una guerra tan fácilmente, por eso hablar de la Tercera Guerra Mundial es bastante exagerado, pero sí puede ser una guerra regional o un conflicto regional de gran envergadura que desestabilice a la región y al mundo entero en la medida que, por ejemplo, el petróleo ya está subiendo, las bolsas se han movido debido a este gravísimo hecho, entonces ya no es solamente un asunto que va a quedar allí, ¿no? Porque tiene repercusiones de orden global. Muy bien. Bien, vamos a, por supuesto, estar con los ojos puestos en lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.